Hola, hola. Una gran bienvenida a toda nuestra querida audiencia en nuestro webinar del día de hoy, redescubriendo la electromovilidad desde los cargadores y baterías. Estamos muy ansiosos por este webinar porque tenemos un muy buen contenido para compartir con ustedes, así que esperamos que lo disfruten. Vamos a esperar un par de minutos mientras se conectan todos los inscritos al webinar. Y mientras tanto, si quieren pueden compartirnos desde dónde están participando en este webinar. Yo en la particular estoy desde Valparaíso, en Chile. Quienes conocen la ciudad, una ciudad muy bonita, una ciudad costera, ¿cierto? Con un clima muy agradable. Así que muy bienvenidos y bienvenidas todos y todas quienes nos acompañan el día de hoy. Así que allá estamos recibiendo algunos saludos desde Bogotá, desde Querétaro, también otro más desde Colombia, Medellín. Colombia, de hecho, tiene el récord de inscritos hoy día, así que muy contentos de que mucha gente de Colombia se está uniendo, pero por supuesto también tenemos gente desde Chile, México, Perú, desde Guatemala y desde otros países también de Latinoamérica. Ya también alguien de Guatavita en Colombia, desde Santiago en Chile, desde Lima, Perú, Barranquilla también, desde Rancagua, acá en Chile, muchos asistentes, ¿cierto? De muchos lados, un gusto conocerles a todos. Otra persona más de Bogotá, Colombia, muy bienvenidos. También desde Osorno, en el sur de Chile, desde Talca, desde Pereira, acá en Colombia, ¿cierto? Bogotá, Colombia nuevamente. Muchos asistentes de Bogotá, qué bueno. Muy bonita ciudad. Tuve la fortuna de visitarla en junio. Tuvimos para visitar algunos clientes allá que tenemos como Enelink. Eh, una muy bella ciudad. Vamos a ver quién más eh, comparte la asistencia. Y voy a aprovechar este tiempo también para revisar mi internet, que me dicen que está un poco cortado. Vamos a ver si logro aquí corregirlo. De todas formas, pueden comentar ahí en el chat también si es que me escuchan bien o si efectivamente también ustedes... eh, a ver cómo me escuchan ahora, a ver si estamos ok. ¿Sí? Igual me mencionan que se escuchaba bien, pero bueno. eh, Cualquier problema, ¿cierto? Con el audio nos van avisando ahí por los comentarios y vamos solucionando los problemas técnicos. Pero bueno, ya estamos, ¿cierto? Sobre la hora. Espero que siga escuchándose bien, como decía. Excelente, muchas gracias ahí por la retroalimentación. Vamos a comenzar ya con entonces esta sesión, este webinar sobre redescubriendo la electromovilidad, cargadores y baterías, donde tenemos dos grandes expositores para esta charla del día de hoy. Pero antes de eso, quiero contarles brevemente sobre Enerlink, qué es lo que hacemos, ¿cierto? Aquí como anfitriones. Básicamente nosotros somos una empresa de tecnología, una empresa de origen chileno, pero ya con presencia en toda Latinoamérica, que entrega soluciones a distintas organizaciones para que puedan gestionar su energía de forma activa e inteligente. Eso lo hacemos en tres áreas, principalmente Smart Charging, que es todo lo que tiene que ver con electromovilidad, lo que nos convoca hoy día. También el tema de Smart Metering, que es básicamente sistemas con medidores inteligentes eléctricos para retarificación eléctrica o también labores de eficiencia energética. Y Energy Management, que es básicamente todo lo que tiene que ver con los contratos de suministro eléctrico para grandes clientes. Eh, y como les mencionaba, ya tenemos operación en varios países de Latinoamérica. Hoy día ya estamos presentes en 5 países con más de 150 clientes. Y destacando también que ya tenemos más de 15.000 dispositivos conectados a nuestras plataformas
y en particular más de 1000 cargadores de vehículos eléctricos conectados. Eso, por supuesto, que nos da una muy amplia experiencia a todo este equipo que ya somos más de 50 personas, en su gran mayoría desarrolladores de tecnología, porque con eso entonces logramos desarrollar las soluciones que estamos proveyendo a toda Latinoamérica para potenciar el avance de la electromovilidad. Y entonces, ya sin más preámbulos, ahora les voy a presentar a nuestros expositores del día de hoy. En primer lugar tenemos a Fernando García. Fernando García, que es uno de nuestros ingenieros de Customer Success. Él es ingeniero industrial eléctrico con mención en energía y tiene amplia experiencia en el desarrollo de proyectos de infraestructura de carga y experiencia también en el uso de vehículos eléctricos. Y hoy día se desempeña, como les decía, como ingeniero de Customer Success, resolviendo problemas en los cargadores y mejorando la experiencia de carga de nuestros clientes en todo el continente. Así que muy bienvenido, Fernando. Muchas gracias por sumarte hoy día a nuestro webinar. No, gracias a ti, Dani. Bien, y nuestro segundo expositor es Alejandro Rincón, desde Colombia. Así que ahí ya tenemos la experiencia internacional. Y Alejandro es ingeniero electricista, consultor en temas de factibilidad de proyectos, análisis de calidad de energía y cuenta con amplia experiencia en el diseño, licitación y ejecución de infraestructura eléctrica y comunicaciones. Por eso hoy día es nuestro Business and Operations Manager en Colombia, donde gestiona la comercialización de productos y servicios y también implementa el desarrollo de nueva infraestructura de carga y supervisa la operación tanto de la red de carga pública distrital en Bogotá. Quizás algunos de los asistentes ya han conversado con Alejandro en algún punto a raíz de la red de carga pública y también en proyectos de carga comunitaria y privados que tenemos en todo el territorio. Así que muy bienvenido también, Alejandro, a nuestro webinar del día de hoy. Todo un gusto, Dani. Excelente. Bueno, y entonces le doy el pase a Fernando, que va a partir esta exposición, comentándonos un poco, ¿cierto?, sobre la diferencia entre los cargadores AC y DC. Quizá algo que han escuchado, quizá algo que no. Entonces, Fernando, adelante con la exposición. Perfecto, Dani. Bueno, la principal diferencia entre los cargadores AC y los cargadores DC es como se puede ver en la imagen, que el aparato que al final es el rectificador que convierte la corriente alterna en corriente continua para poder cargar las baterías, que las baterías funcionan en corriente continua y la red funciona en corriente alterna. La diferencia es que en el cargador AC, ese conversor está dentro del vehículo. De hecho, a mi gusto y mi opinión, está mal dicho llamarle cargadores AC a los cargadores AC. Son realmente controladores de carga. De hecho, lo vamos a ver en unas diapositivas más adelante. En que dentro de los cargadores no hay mucha electrónica. En cambio, en los cargadores DC, el conversor sí está dentro del cargador mismo y por eso pueden alcanzar potencias mucho más altas, porque pensemos que al final el conversor, cuando estamos hablando de carga AC, el conversor está dentro del vehículo y eso al final ocupa espacio y además tiene una masa que es bastante elevada. Por lo tanto, no podemos tener un conversor tan grande. De hecho, si han visto los cargadores DC en la calle, son bastante grandes. O sea, imagínense que eso debería estar adentro del vehículo. Entonces, en esos casos ya no es posible tener un cargador tan grande dentro del vehículo para poder seguir cargando en AC. Y por eso se opta por tener los cargadores DC para potencias más rápidas. Buenísimo. Muchas gracias, Fernando. Aquí solo una acotación. Va a haber mucha buena información en este webinar. Por supuesto, vamos a enviarles la grabación luego de terminar la sesión y también las diapositivas. Entonces, preocúpense de tomar nota de los puntos relevantes, ¿cierto?, que se van compartiendo, los puntos interesantes. Por ejemplo, aquí ya aprendimos, ¿cierto?, hay dos tipos, se pueden clasificar en dos los cargadores, ¿cierto?, entre corriente alterna, corriente continua. Corriente alterna suele ser más lenta, corriente continua más rápida. Entonces, van a haber muchos datos importantes a la hora de ustedes querer emprender un proyecto de electromovilidad o cuando ya tengan uno andando, ¿cierto? Entonces, estemos muy atentos a todo lo que presentamos. Y bueno, Fernando, ya nos comentaste, ¿cierto?, de las diferencias, pero pasemos ahora entonces a ahondar en el cargador de corriente alterna en sí. ¿Qué características tiene, Fernando? Perfecto. Claro, como les comentaba, los cargadores AC realmente no son cargadores propiamente tal. De hecho, como se puede ver ahí en la imagen,
el cargador se compone principalmente por dos componentes, que es el contactor y el controlador de carga. Ahí también está especificado el supply, al final es la conexión de los cables, pero al final no es un dispositivo. Y al final el corazón del cargador es el controlador, que con este podemos controlar qué corriente va a ser capaz de cargar el vehículo. Al final el cargador AC lo que hace es decirle al cargador interno del vehículo a qué corriente máxima puede cargar. Yo, por ejemplo, puedo tener un cargador, por ejemplo, los cargadores de viaje, que cargan hasta máximo 10 amperes. Entonces, ese controlador le va a decir al cargador interno del vehículo, mira, tú puedes cargar a máximo 10 amperes. Entonces, con eso, el vehículo controla la carga y no carga a más de 10 amperes. De hecho, después lo vamos a ver más allá cuando veamos la parte de Dynamic Load Balance. Ahí el controlador está constantemente cambiando la corriente máxima que puede usar el cargador interno del auto. También, eso sí, tenemos cargadores que son monofásicos y trifásicos, y ahí también eso vamos a ver más adelante las diferencias que hay y cómo afecta este tipo de conexión en el momento de cargar. Súper. Entonces, mencionaste ya, ¿cierto, Fernando, el Dynamic Load Balance? Hay hartos términos, por supuesto, que son en inglés porque vienen de afuera, ¿cierto? Cuéntanos un poco más de eso aquí con el gráfico que nos compartiste. Claro, el Dynamic Load Balance al final es gestión de carga dinámica, eso sería en español. Lo que hace esto es que tenemos un dispositivo adicional, que es un medidor, al final que se veía en el esquema, el DLB Box, que se comunica normalmente por RS485, pero también existen de estos aparatos que son inalámbricos, que normalmente funcionan con LoRa. La idea de esto es que al final nosotros estamos midiendo cuánta corriente está consumiendo el empalme y además, claro, estamos midiendo el empalme completo y además sabemos cuánto está consumiendo el cargador. Entonces, al hacer esa resta, sabemos cuánto está consumiendo el resto del empalme, que en este caso sería, por ejemplo, una casa. Podría ser también un edificio, una industria, lo que sea. Entonces, al final estamos midiendo qué tan saturado está el empalme. Entonces, aquí, por ejemplo, en Chile, las casas en monofásico pueden tener hasta máximo 40 amperes, como en este ejemplo. Entonces, podemos tener un ejemplo en que nuestra casa está consumiendo 30 amperes y nuestro cargador, por defecto, querría consumir 32 amperes, que es lo máximo que puede entregar un cargador monofásico. En ese caso, tendríamos 62 amperes. Al tener 62 amperes nos va a saltar automáticamente la protección de la casa. Y como nosotros no queremos que eso pase, lo que hace el Dynamic Load Balance es que le dice al cargador, mira, no tengo 32 amperes porque alguien más está ocupando esa corriente, solamente puedes usar 10. Con eso, automáticamente baja a 10 amperes. Y, por ejemplo, cuando ya es de noche o se están usando menos aparatos en la casa, por ejemplo, en el segundo ejemplo que están usando solamente 6 amperes, entonces tenemos potencia suficiente, o corriente en este caso suficiente, para que el cargador cargue a máxima potencia, que son los 32 amperes, y estaríamos llegando a 38 amperes, o sea que no habría problema para el empalme. Entonces, con esto al final logramos tener un sistema mucho más eficiente en cuanto al uso de potencia, lo cual también nos permite no tener que hacer un aumento de empalme, porque podría ser que en una casa normalmente tenemos consumos en la mañana y en la tarde, pero durante el día y durante la noche no hay mucho consumo. Entonces, hacer un aumento de empalme para solamente poder cargar en estos horarios de alta demanda, la verdad no se justifica. Entonces, con este sistema, que es un sistema que normalmente cuesta más o menos $80, no es un sistema caro, logramos maximizar el uso del empalme y con eso minimizar nuestra inversión. Buenísimo. Muchas gracias, Fernando. Esto creo que responde una de las clásicas preguntas que hay sobre la electromovilidad, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasa con la red en mi casa si es que pongo un cargador, ¿cierto? Porque son equipos de alta potencia. Si recuerdan, o sea, imagínense en el gráfico, ¿cierto? Se mostraba la potencia, o sea, el amperaje de toda
de toda la casa, máximo 40 amperes, y solo el cargador, que es un cargador lento, es de 32 amperes. Entonces, vemos que son equipos de alta potencia, por tanto, requieren buena gestión. El problema es que, claro, este ejemplo que muestra Fernando, ¿cierto? Funciona muy bien cuando es un hogar, uno o dos usuarios que son parte del mismo hogar, ¿cierto? Del cargador eléctrico y que pueden hacer esta gestión más o menos, y un cargador, ¿cierto? Puede hacer esta gestión con relativa facilidad con solo un equipo. Pero, ¿qué pasa cuando empezamos a sumar más cargadores y más usuarios, más potencia? Cada vez se hace más complejo este panorama, ¿cierto? Y ahí es donde Alejandro, en su experiencia justamente con conjuntos residenciales, donde hay muchos usuarios y también varios cargadores, eh, hay un tema ahí que es todo el tema de la gestión de la carga. Entonces, Alejandro, coméntanos, por favor, ¿cómo ha sido este tema de la gestión de la carga? Por supuesto, Dani. Aquí el tema es que el aumento de empalme sobre el cual charlaba Fernando es muy diferente cuando hablamos de una casa a cuando hablamos de un conjunto residencial, unas oficinas o un comercio. Cambia totalmente el contexto. El tema de carga es imprescindible cuando se está hablando sobre electromovilidad. Y justamente quiero que se den cuenta de algo, y es que la carga no es lineal, la carga es dinámica porque nuestros consumos son dinámicos y dependen del horario. Aquí al frente, ustedes lo que observan es el comportamiento de un transformador 225 kVA para un aproximado de 90 usuarios, en donde tenemos picos dinámicos que dependen de la hora del día. Obviamente yo no voy a tener tanto consumo a la madrugada como si lo tengo en las tardes. Entonces, hay que tener en cuenta todo este tema de cargabilidad. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se mide? ¿Cómo se puede observar? Se hace por medio de unos análisis de cargabilidad o unos análisis de calidad de energía. Bueno, no sé cómo será la audiencia, pero a nosotros los viejitos de más de 30 años, algunas veces cuando hay problemas de corazón, por ejemplo, se hace un análisis que se llama un Holter. Te colocan a ti un instrumento aquí donde durante 24 horas toman todos los temas de tu corazón, el pulso, la frecuencia, etcétera. Se hace algo muy parecido con los transformadores. Allí se coloca un medidor a lo largo de varios días en donde se puede observar fácilmente cómo son esas dinámicas de carga, cuándo se encuentran los picos máximos, cuándo tenemos horas valle, y esto con el objetivo de saber cómo afectar el uso de estos cargadores que van ingresando a las copropiedades, el límite máximo de potencia. Entonces, tomando en cuenta este ejemplo que estamos viendo allí en la pantalla, podemos ver que, tal como lo decía Dani, un cargador no es una carga despreciable. Fácilmente un apartamento puede tener una potencia de 9 kilovatios, mientras un cargador tiene una potencia de 7. Estamos hablando casi que del 70% de la carga de un apartamento. Ahora bien, otro tema muy importante es que las cargas, como ustedes observan ahí en la gráfica, suben y bajan en cuestión de minutos. Cuando tú tienes un cargador conectado, tú no lo estás conectando y desconectando, sino que es un bloque. Es un bloque que sube a lo largo de varias horas, dependiendo de si tienes un carro híbrido o si tienes un carro 100% eléctrico. Y ahí es donde podemos encontrar varios escenarios. Fíjense ustedes que tomando esta figura que tenemos acá, hicimos un dummy de gráfica. Obviamente no es real, pero queremos mostrarles a ustedes cómo es la proporción en la cual aumenta esa potencia dependiendo del número de cargadores. Entonces, ¿qué sucede si tenemos el 0%, un 35% de carga? Es lo que normalmente se encuentra en los transformadores. Ya cuando tenemos cargas altas, normalmente es el tema de transformadores industriales, pero normalmente tenemos cargas del 35%. Para esta primera ronda, este primer supuesto, unos cuantos cargadores me pueden aumentar hasta más o menos un 48. Entonces, 12 cargadores en esta instalación ya me están llevando a mí la potencia casi del 50% en los picos. ¿Qué sucede si yo voy aumentando, que ya no sean 12, que esta vez sean 18? Ahí se me fue el número, me perdonan. Ya vamos a tener con 18 cargadores un 66% de carga y me voy acercando cada vez a la potencia máxima del cargador. Y finalmente, si yo tengo 18 cargadores, cada uno que es carga lenta de 7 kilovatios, yo voy a llegar casi que al 90% de la cargabilidad del transformador.
Hay unos temas importantes a tener en cuenta acá. Y es que el transformador, al momento en el que yo lo estoy saturando, eh, el peor escenario es que se apague. Obviamente, todos los dispositivos de protección van a actuar, pero puede que no suceda. Yo he visto en el sector industrial transformadores que están cargados al 100, al 110%. Pero eso pasa algo muy parecido con un carro, por ejemplo, con un taxi. Cuando tú más utilizas un equipo, más mantenimiento le tienes que hacer. Si tú tienes una carga bajita del 30%, el mantenimiento de los equipos, a los transformadores es muy poco, es muy bajo. Pero si tú comienzas a saturar ese transformador y le subes, le subes, le subes, vas a tener que comenzar a estar pendiente de cuál es el estado, mantenimientos, estado del aceite, porque si tú no lo haces, el equipo se va a degradar. Y esto se convierte en un cuello de botella, porque la ampliación de carga, el cambio de empalme sobre el cual hablaba Fernando para una casa, es sencillo, pero cambiar un transformador de estos en un edificio o en un centro comercial es un tema de un presupuesto gigante. Estamos hablando de 800 millones de pesos. Entonces, aquí ya no estamos hablando de cambiar, levantar la mano y cambiar simplemente un par de conductores y de breakers, sino que cambiar toda una subestación es un proyecto colosal. Esto estamos trabajándolo obviamente a un largo plazo, porque en este momento justo en los conjuntos residenciales no encontramos 18 cargadores instalados, pero el aumento en el uso de los vehículos eléctricos ha sido, bueno, de crecimiento exponencial. Entonces, muy rápidamente podemos acercarnos a estos usos masivos dentro de las copropiedades. Buenísimo. Muchas gracias, Alejandro. Levantó varios puntos interesantes, Alejandro, ¿cierto? Y me quiero quedar sobre todo con este último punto que hizo, que estamos hoy día iniciando este tema, pero hay que proyectarse a futuro. No podemos, ¿cierto?, tomar decisiones hoy día sin pensar en lo que va a pasar en 3, 5, 10 años más con los vehículos eléctricos en nuestros países. Aquí vemos gente de muchos países, cada país tiene una realidad distinta, pero todos estamos avanzando, unos más atrás, otros más adelante, hacia una electromovilidad masiva, donde todos puedan tener su auto eléctrico. Y por tanto va a ser un caso muy relevante en todo tipo de situaciones, conjuntos residenciales, centros comerciales, estaciones de servicio, etcétera. Entonces, Alejandro ya mencionó puntos muy interesantes y de hecho después vamos a profundizar específicamente en el tema de los conjuntos residenciales en unos minutos más. Pero antes de eso, hay otro tema muy importante también, que es a la hora de considerar tus instalaciones, que éstas sean eficientes y que todas tus instalaciones, por supuesto, que estén en regla y que la hagas pensando también en el aumento de esta. Entonces, ahí, Fernando, ¿qué nos quieres mencionar? Hay temas con los cargadores en corriente alterna, ¿cierto? Estamos todavía dentro de corriente alterna, con la conexión trifásica. Coméntanos, por favor, ahí cuál es el punto. Claro, mira. Bueno, para una introducción antes de partir con esto, bueno, los sistemas trifásicos, normalmente en Chile y creo que también en el resto de Latinoamérica, se necesita tener neutro. Esto es porque al final, si yo tengo un sistema que está desbalanceado, no como el que estamos viendo ahí, se nos genera corriente en el neutro. Entonces, en un mundo ideal, como el que estamos viendo aquí, tenemos un cargador de 22 kilowatts que está consumiendo 32 amperes por fase. Entonces, de la red está sacando 21,12 y como tenemos un cable de 100 metros y tenemos al final 3 cables que está pasando 32 amperes por cada cable y es de 6 milímetros cuadrados, tenemos una pérdida de 0,86 kilowatts, lo que equivale a un 4,2%. Ya, siguiente, eso. Pero ¿qué pasa cuando ya tenemos un sistema que ya está desbalanceado, un desbalance pequeño? En este caso, vemos que ya hay corriente circulando por el neutro. Y al circular corriente, obviamente hay pérdidas. Entonces ahora no tenemos solamente 3 cables que están generando pérdidas, sino que tenemos un cuarto cable que genera pérdidas. En este caso, la potencia del cargador es de 19,65 kW y la pérdida es de 0,81 kW. La pérdida es exactamente la misma que en el ejemplo anterior, debido a que la corriente bajó un poco en 2 de las fases, lo cual se compensa con el neutro. Pero ¿qué pasa cuando operamos un cargador trifásico como monofásico? Lo cual ocurre
más o menos en el 80% de los casos, porque la mayoría de los vehículos tienen cargadores internos monofásicos y no trifásicos. En ese caso, toda la corriente tiene que volver por el neutro. Entonces tenemos 32 amperes, pero que esta vez no se están disipando solamente en 100 metros de cable, se están disipando en 200 metros de cable. Entonces tenemos un cargador que está sacando aproximadamente 7 kilowatts de la red, pero solamente están llegando 6,5 kilowatts. O sea que tenemos una pérdida de 0,6 kilowatts, que equivale a un 8,1%. Casi el doble de lo que teníamos en los ejemplos anteriores. Y esto al final no está considerado en los cálculos, porque cuando uno calcula un sistema trifásico, nunca considera que va a tener un caso de estos. Nunca va a tener un caso que va a estar totalmente desbalanceado como este. Pero en los cargadores sí pasa. Y la norma te permite usar la norma trifásica cuando instalas un cargador trifásico, porque es lo que sería más lógico. Pero nunca se contempló que estos cargadores también iban a ser usados como monofásicos, y de hecho en la mayoría de los casos se usa como monofásico. Y en ese caso la pérdida es gigantesca. Y eso genera, obviamente, pérdidas económicas, genera desgaste en los conductores e incluso podrían generar un riesgo de incendio. Y esto al final no es detectado por las protecciones que tienen el sistema del cargador. Porque al final el cargador está entregando lo que tiene que entregar, que son los 32 amperes, no hay problema, pero nunca se consideró que iban a haber 32 amperes en el neutro. Y eso Súper. es un riesgo. Bueno, muchas gracias, Fernando. Como ven, hay temas, ¿cierto? Por supuesto que son súper técnicos, igual que con el combustible, ¿cierto? Hay cosas que estoy seguro que la gran mayoría de los que estamos acá no manejamos en los combustibles, ¿cierto? Cosas de densidad, etcétera, energía propia de los combustibles, etcétera. En la electricidad también es así. Entonces, lo que les estamos compartiendo es para que, ¿cierto? Puedan también entender que a la hora de considerar un proyecto de electromovilidad, es bueno buscar una asesoría experta en los temas eléctricos. ¿Cierto? No basta solo con decir, yo quiero tal cargador, ok, lo instala cualquier persona y está ok. No, hay temas importantes a considerar, hay temas más importantes, temas menos importantes, pero todos al final van sumando. Entonces, por ejemplo, hablamos de electromovilidad, nuevas energías. Parte de eso es la eficiencia energética. Queremos, parte de esto del disminuir la huella de carbono de todo el planeta es mejorar la eficiencia energética. Y por lo tanto, si incurrimos en problemas como el que estaba presentando recién Fernando, ¿cierto? Estamos yendo contra la eficiencia energética. Así que aquí hay muy buenos consejos, ¿cierto? A la hora de proyectar una estación de carga, ¿cierto? Bueno, si es que va a ser carga en corriente alterna, probablemente el monofásico es suficiente e incluso mejor, porque la mayoría de los vehículos es lo que acepta, ¿cierto? Hasta los 7 kilowatts en monofásico. Y esto también podemos aplicarlo, como les decía, les adelantaba antes, al tema de los conjuntos residenciales, donde hay varias problemáticas que solucionar. Ya veíamos el tema de las cargas, ¿cierto? Que antes nos adelantaba Alejandro. Y otras consideraciones más. Entonces, Alejandro como contexto tiene amplia experiencia trabajando con carga compartida en conjuntos residenciales. Entonces, cuéntanos, Alejandro, la diferencia que ves entre la carga individual y la carga compartida en estos casos. Por supuesto, Dani. Bueno, entonces acá tenemos un contexto donde hay una limitante de potencia, una limitante, entre comillas, de espacio eléctrico. Y el punto es cómo solucionamos eso. Tenemos 100 personas que en el futuro podrían tener su vehículo eléctrico y quisieran instalar su cargador, pero tenemos pocos cupos. Tenemos 20, 15, no sé, dependiendo de la cargabilidad del transformador. Una de las soluciones justamente es colocar a todos los equipos un control dinámico de cargas, de modo que si hay 100 cargadores, entonces todos estén conectados al mismo software, a la misma red y todos estén vibrando al mismo tono, de modo que no pasemos de ese 100% de potencia. Sin embargo, esta solución es costosa porque tenemos que tener cargadores inteligentes para todos los usuarios y además de eso conectarlos a internet. Entonces, si tú vas por allí a un edificio, asegurarle conectividad a 3 o 4 sótanos comienza a ser un tema de un presupuesto importante.
Entonces, otra de las soluciones que se han implementado han sido las bahías de uso común o comunitarias, en donde se pueden ese espacio disponible distribuirlo de la mejor manera para que todas las personas puedan tener acceso a ese espacio, a esa potencia disponible. Y ahí está justamente el origen de esta comparación. Yo puedo tener una carga individual en donde coloco mi cargador en mi parqueadero y voy a tener la máxima disponibilidad de cargador. Buenísimo. Yo lo que voy a hacer es que conecto mi cargador apenas llega a la casa, lo dejo ahí todo el tiempo y listo, no hay ningún problema. Pero entonces, ¿qué temas tengo? Yo tengo que colocar la instalación eléctrica. Tengo que hacer una alta inversión para llevar desde donde está el medidor de energía hasta donde está el parqueadero todo el alimentador y hacer la instalación siguiendo la normativa. El proyecto eléctrico, imagínense ustedes, se va a multiplicar desde el punto de vista de que van a comenzar a existir una innumerable cantidad de adecuaciones eléctricas en las instalaciones. Entonces llegan 100, perdón, bueno, exagero, 5, 10 firmas de ingeniería diferentes a hacer trazos totalmente aparte de lo que ya venía manejando el conjunto, en donde la parte crítica es el tablero de medidores. Ese tablero es la zona común donde todos están compartiendo su medidor de energía. Entonces, hablaba hace poco con un usuario, me decía, oye, pero es que aquí yo tengo libertad para colocar mi cargador en mi parqueadero. Claro, la tienes. Pero si la persona que está haciendo la modificación afecta al tablero de medidores y por algún motivo hay un corto, por ejemplo, inmediatamente estás afectando a todas las personas del edificio que están en ese mismo tablero de medidores. Ese tablero es súper importante, muy delicado. Entonces hay que tener mucho cuidado al hacer intervención eléctrica en esos espacios. Esas son las zonas comunes que son delicadas. Y hay poco espacio, porque normalmente las constructoras muchas veces dejan los espacios reducidos. Entonces comienza a ser un problema este tema de la instalación eléctrica. Muchas canalizaciones, algo de desorden, y lo que nosotros siempre sugerimos es, oiga, sigan la normativa de cada país, ¿bien? Es importantísimo trazar todo el estándar de ese tipo de conexiones. Y además de eso, las personas que están pagando por su energía, pues lo pagan por medio de la factura. Hay personas que les beneficia pagarlo por fuera, es decir, para poder hacer un cruce de IVA, etcétera. Entonces, cuando tú estás pagando tus facturas de energía, simplemente estás pagando la totalidad y no puedes hacer un cruce de IVAs. ¿Qué sucede cuando tú manejas el tema de carga compartida? Pues vas a tener primero un punto que ya está instalado cuando compras tu carro. No tienes que matarte buscando el instalador, viendo, cotizando, pidiendo permisos, etcétera, sino que simplemente ya vas a tener tu punto de carga comunitario. Es un crecimiento orgánico de forma de que vas a ir creciendo o la instalación va creciendo de acuerdo a cómo van llegando los residentes a solicitar esos carros. Y ahí es donde nosotros tenemos experiencia en ver cómo se saturan los puntos, cuántos usuarios se pueden manejar por cada punto antes de que hayan filas, entre comillas. ¿Sí? Hay un tema de soporte técnico muy importante donde se pueden hacer acompañamientos, y esto lo vamos a ver al final de la reunión, a toda esa información que se está recolectando directamente en las sesiones de carga. Y obviamente las personas que les conviene manejar temas de servicios de carga con IVA lo pueden hacer porque, por ejemplo, la aplicación que manejamos en diferentes países tiene todo ese proceso en donde por cada sesión de carga te están generando tu factura electrónica, algo que es supremamente importante para algunos en estos días. Hay un tema y es la disponibilidad compartida. Hay mucha gente que no le gusta compartir. Oye, me encantaría llegar al sitio y sencillamente tenerlo siempre disponible para mí. Pues imagínense que hay una forma de tratar de solucionar esta desventaja y volverla una ventaja. Y es por medio de una tarifa dinámica que justamente se puede aplicar por diferentes medios. Dependiendo del país, podemos tener tarifas dinámicas en el consumo de energía y es diferente a una tarifa dinámica en el servicio del suministro de carga. Por ejemplo, en el caso de Colombia, nosotros tenemos, digamos, tarifas planas. Durante el año tenemos varias pequeñas acciones a lo largo del mes, pero en general son planas, ¿bien? Nosotros lo que proponemos es para incentivar el uso de las estaciones en aquellas jornadas en donde de pronto no hay tanto uso,
se pueden manejar tarifas diferenciales aplicadas al servicio prestado de recarga de los vehículos. De esa manera podemos tratar de volver esa desventaja una ventaja porque fácilmente puedo tener un costo más económico si cargo mi vehículo en las mañanas, por ejemplo. Y si cargo en las tardes para tratar de atenuar esa punta de demanda, lo que hago es aumentar un poco más la tarifa. Claro. Aquí, justo, Sí, pues, sí. sí, continúa. Bueno, ahí creo que es muy interesante, ¿cierto? Lo que menciona Alejandro de, oye, podemos tomar distintos acercamientos para lograr la eficiencia en nuestros sistemas de carga. La electromovilidad trae consigo mucha inteligencia y por tanto es donde podemos hacer optimizaciones y por eso nosotros hemos desarrollado tanto software como aplicación que permite hacer, por ejemplo, el uso de carga compartida y en ese uso, un punto súper relevante, por supuesto, distribuir bien los costos de carga a cada usuario, a cada residente, en este caso del ejemplo, según el uso que le ha dado. Entonces, aquí estamos, ¿cierto?, en el tema de la carga lenta todavía, pero por supuesto que algo que se ve mucho también es la carga rápida, la carga en corriente continua. Y ahí entonces, Fernando, vuelvo a ti para que puedas contarnos un poquito de cómo son los cargadores en corriente continua, los DC. Quizás alguno de ustedes ha visto estos tipos que parecen neveras, ciertos refrigeradores ahí en ciertas estaciones. ¿Cómo son por dentro? Cuéntanos. Sí, mira, la gran diferencia del cargador DC y el AC es que además del controlador que ya tenía el cargador AC, el cargador DC tiene los módulos de potencia. Ese módulo de potencia que en el cargador AC está dentro del vehículo, en este caso está fuera del vehículo y está dentro del cargador. Normalmente los módulos de potencia de los cargadores son de 30 kilowatts, aunque también existen de 20 kilowatts y de 40 kilowatts, pero los más comunes son de 30. Obviamente ahí podemos ver que el precio aumenta considerablemente y la comunicación con el vehículo es bastante más avanzada. De hecho, podemos obtener distintos datos. Podemos obtener un identificador del auto, dependiendo obviamente del conector. El conector tipo europeo, el CSS2 o el CSS1. Podemos obtener el identificador del vehículo, que es básicamente un BIN. Eso nos permite hacer hartas cosas. Y también nos entrega el SOC del vehículo. Podemos ver el porcentaje de carga en el que está y también eso podemos usarlo para distintas cosas. Estos cargadores cargan directamente la batería, no usan el cargador interno como los cargadores AC, hacen un bypass. Y último comentario es que lo más recomendable es que los cargadores DC tengan módulos pares. O sea, que vayamos de 60 kW, después 120 kW, 180 kW y después ya último 240 kW. Esto porque normalmente los cargadores tienen dos mangueras. O sea, podemos estar cargando dos vehículos al mismo tiempo. En los cargadores más chicos, obviamente, de 30 kW no es posible porque tienen solamente un módulo. Pero si tenemos, por ejemplo, un cargador de 150 kW, la potencia no va a ser dividida en 75 kW y 75 kW, porque el cargador solamente puede destinar módulos completos a cargar un vehículo. O sea, en este caso serían 3 módulos, o sea, 90 kW, y al otro vehículo dos módulos, o sea, 60 kW. Entonces la carga dispareja. Entonces, sobre todo si yo tengo flotas de vehículos, se vuelve más difícil calcular cuándo van a terminar las cargas, porque voy a tener por un lado un vehículo que está cargando más rápido y otro que está cargando más lento. Entonces la rotación de vehículos se vuelve más compleja y hay que estar rotando más vehículos solamente por haber tenido este problema del cargador. O sea, yo me atrevería a decir que un cargador de 120 kW es capaz de cargar casi la misma cantidad de vehículos que un cargador de 150 kW, por este tema de que es difícil aprovechar ese último módulo. Buenísimo. Ahí vemos, entonces, nuevamente hay consideraciones, ¿cierto? Más allá de los simples números que uno ve por encima a la hora de armar un proyecto. Y así como hay distintas potencias, también hay distintos formatos de cargadores, ¿cierto, Fernando? Sí, sí, claro, tenemos el que es montado a la pared, wall mounted, que esos llegan hasta 60 kilowatts, por un tema de que ya un cargador de 60 kilowatts pesa más o menos 80, 100 kilos. Y después ya tenemos los que van montados a piso, que son los más comunes,
que esos van desde 50 kilowatts hasta 240 kilowatts. Y después tenemos por último el tipo split, que se están empezando a ver ahora último, sobre todo Tesla instala este tipo de cargadores, que la gran ventaja que tienen es que toda la electrónica de potencia, o sea, todos los módulos de potencia están guardados en el Power Unit, que se llama, que es ahí ese gabinete grande. Y después se reparte en dispensadores, que son simplemente cable adentro, no tienen ni siquiera un controlador, solamente una pantalla para poder activar y desactivar la carga. Y con eso se reparte la potencia de manera uniforme. Entonces podemos estar siempre aprovechando de cargar a máxima potencia y además la inversión es más baja. Al final tenemos todo el cargador concentrado en una parte. Bueno, nosotros también instalamos de hecho un cargador de estos, de los Tesla. Fue instalado en Quilicura, en Santiago. Y es de este tipo. Al final ese cargador es de 320 kilowatts. Permite cargar un solo vehículo a 250 kilowatts. Y además después podemos cargar hasta 4 vehículos a, obviamente, solamente 80 kilowatts. Pero esa es la ventaja, o sea, puedo estar ocupando siempre la máxima potencia y eso como operador de carga me permite maximizar el uso de mi potencia y además eso al final se transforma en un beneficio para el usuario porque al final la inversión se rentabiliza más rápido y puedo ofrecer un precio más bajo. Buenísimo. Sí, bueno, estamos bien orgullosos con ese proyecto que instalamos, ¿cierto? El primer supercargador de Tesla en Sudamérica. Y de hecho, justamente ayer veía un video de un usuario que fue a probarlo y como decía Fernando, como al principio él estaba solo y también con el nivel de batería bien bajo en su vehículo, partió cargando a 200 kilowatts de potencia, lo que es muy alto para quienes ya han cargado un vehículo eléctrico. 200 kilowatts es una increíble velocidad de carga y de hecho en 15 minutos ya había cargado el 60% de su batería que le da como para 300 kilómetros de autonomía. Entonces, vamos viendo que hay distintas tecnologías que nos permiten llegar a niveles de potencia que antes eran quizás impensados incluso y que han permitido avanzar mucho con la electromovilidad y los casos de uso. Pero tenemos un problema, que son los tipos de conectores. Y aquí solo voy a hacer una mención rápida, porque más allá de explorar cómo es cada tipo de conector, es solo mencionar que hay distintos tipos de conectores que son, ¿cierto?, la conexión del cargador con el vehículo. Aquí vemos la primera columna del tipo 1, que es el estándar norteamericano en general, el tipo 2, que es el europeo, el GBT, que es el chino, el CHAdeMO, que hay quienes opinan que ya está prácticamente en retirada, hay vehículos más antiguos que lo tienen, y el Tesla, que tiene su propio conector. El tema es que en cada país prima un estándar distinto. Y eso es simplemente lo que quería mencionar. Cuando hagas un proyecto de carga, tienes que preguntarte cuál es el estándar de carga de conector que tienes que usar en tu país. Por ejemplo, acá en Chile, el tipo 2, la norma europea, es por lejos el más usado. Hay también algunos casos con GBT, pero son los menos. La gran mayoría, sobre todo en vehículos particulares, usa el tipo 2. En cambio, si nos vamos a México, por supuesto, estando cerca de Estados Unidos, el tipo 1 es el que prima y también hay muchos más carros Tesla, entonces ese estándar entiendo que también está bien utilizado ya. Y el tipo 2 prácticamente no existe. Hay muy pocos casos con tipo 2. Entonces, cada país es muy distinto, cada país tiene su propio estándar también fijado por regulación y una forma distinta de fijarlo. Entonces, cuando vean un proyecto de carga, piensen bien también el tipo de conector. Pero asimismo también hay que pensar, según el tipo de uso al que le voy a dar al cargador, qué tipo de potencia le voy a poner. Ahí no sé, Fernando, si quieres comentarnos un poco más de esta tabla que organizaste respecto a los tipos de potencia según el uso. Claro, o sea, al final depende mucho el lugar donde queremos cargar. Por ejemplo, en la casa o en departamento, yo no necesito estar cargando a 250 kilowatts, por ejemplo, va a estar cargando en 10 minutos. No es necesario, o sea, yo puedo cargar durante toda la noche. Normalmente uno pasa 12 horas al día en la casa, entonces con eso tengo 12 horas para cargar. Con eso puedo cargar más de 80 kilowatt hora, o sea, puedo cargar de 0 a 100 prácticamente cualquier vehículo sin ningún problema. Y de hecho, probablemente nunca uno llegue a 0. Vamos a estar cargando
cuando lleguemos al 50%, 40%, no más bajo que eso. Al final es el símil de estar cargando un vehículo de combustión. Uno normalmente nunca llega a cuando ya se prende la luz. Después tenemos los hoteles, que ya es más variado, porque las estadías pueden ser muy cortas o muy largas. La oficina es un poco más corto que en la casa, tenemos 8 horas, pero sigue siendo suficiente cargar durante 8 horas a 7 kilowatts o 11 kilowatts. En un hospital ya quizás empieza a hacer un poco más de sentido tener un cargador DC, pero que no sea tan rápido, porque normalmente en el hospital uno pasa 2 horas, 4 horas. Normalmente demoran los tiempos en los hospitales. Lo mismo en el mall. En el mall, cuando uno va a comprar, en el mall uno pasa más tiempo que en el supermercado, porque en el supermercado uno sabe lo que quiere ir a comprar, en el mall de repente no tanto. Entonces ya en un supermercado no sería recomendado tener un cargador lento, porque la estadía es muy corta. Y ahí podríamos ya tener un cargador de 30 kilowatts, máximo 60 kilowatts. En las estaciones de servicio en ciudad también necesitamos cargadores que sean relativamente rápidos, pero no tanto como ya en una estación de servicio en autopistas. En una estación de servicio en carretera, autopista, yo necesito irme lo más rápido posible. O sea, aquí el tiempo es clave. Entonces, poder llegar a potencias lo más alta posible es lo ideal. Obviamente, al menos en Chile, tenemos autos que todavía no son capaces de cargar a potencias tan altas, por lo tanto, hace mucho más sentido nuevamente tener cargadores split, porque por ejemplo, si yo tengo un cargador de 300 kilowatts, o bueno, un poco más chico, vámonos de 180 kilowatts, solamente puedo estar cargando un vehículo a la vez o máximo 2, si es que yo pusiera con los mismos conectores. Pero si yo pongo un cargador de 180 kilowatts tipo split con 6 conectores, puedo estar cargando más lento, pero puedo estar cargando muchos más vehículos a la vez. Y eso al final para el usuario es mucho mejor estar cargando lento que estar esperando a cargar rápido. Claro. Entonces, ahí, ¿cierto? Otro punto a considerar cuando se arma un proyecto de carga es qué uso le voy a dar al cargador, ¿cierto? ¿En qué contexto va a estar este cargador? De hecho, normalmente nosotros como Enerlink, cuando evaluamos un proyecto de una estación de carga, lo primero que le preguntamos a la persona que nos está, ¿cierto?, consultando es, bueno, ¿para qué tipo de vehículos tienes y qué uso tienen esos vehículos? Entonces, por ejemplo, nos puede decir, ¿cierto? Bueno, es un tractocamión que recorre 100 kilómetros al día en tales condiciones y siempre pasa la noche en mi bodega. Eso tiene un tipo de cargador. Otro puede decir, no, lo que yo quiero es vender carga, pero estoy en la ciudad. Entonces, este tipo de cargador. Y así cada caso tiene lo suyo propio. Pero hablamos de muchas cosas que son gestión, ¿cierto? En cuanto a la energía. Pero parte de la gracia de la electromovilidad es que hay mucho que se puede automatizar, hay mucha inteligencia de por medio. Y eso es lo que nosotros en Enerlink procuramos hacer, que es entregar una experiencia de carga inteligente por medio de software inteligente, por supuesto. Para esto es muy relevante que la gran mayoría de los cargadores tienen un estándar común de comunicación, que es se llama OCPP. Hay distintos niveles, pero básicamente lo que nos permite es recibir información de los cargadores y también darle instrucciones a los cargadores. Entonces, a partir de eso es que nosotros desarrollamos toda nuestra plataforma de Smart Charging, que tiene desde el software hasta la aplicación móvil que permite el cobro de la carga en el caso de estaciones de carga pública. Y eso lo podemos ver en esta comparativa, ¿cierto? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre una carga inteligente y una carga no inteligente? Cuando tienes una carga inteligente, por un lado tienes, por supuesto, mayor eficiencia operacional, puedes rentabilizar mejor también tus estaciones de carga, también más control y predictibilidad del uso de las estaciones, disminución de costos de inversión y operación, incluso puede llegar a eso el uso de Smart Charging. Por supuesto, más datos para actuar, tomar decisiones y un mejor soporte de experiencia de carga. Con todo inteligente, ¿cierto? El soporte puede funcionar mejor porque hay más información para ello y también, por supuesto, los usuarios van a tener una mejor experiencia de carga. En contraposición, por supuesto, sin Smart Charging, es decir, sin un sistema como el que desarrollamos en Enerlink, ¿cierto? No hay control, el gasto se dispara potencialmente, hay mala experiencia de usuario en muchos casos. Todo lo que nosotros hemos desarrollado
hemos visto en los proyectos que hemos implementado en nuestro software y aplicación, cómo ha mejorado en muchos aspectos ese proyecto, en todos los mencionados aquí y en más. Y solo para hacer un ejemplo, le voy a pedir a Alejandro, y con esto ya vamos a ir terminando la exposición del webinar, y de ahí podemos pasar al tiempo de preguntas, así que insistimos en que dejen ahí sus preguntas en los comentarios, ¿cierto? Alejandro, cuéntanos un ejemplo donde se ve la importancia del uso de Smart Charging a la hora de gestionar una estación de carga. Bien, pues quizás ustedes están al tanto de la premisa, quien tiene la información tiene el poder. Y pues esa idea también aplica para todo el concepto de electromovilidad. La verdad es que el concepto de Smart Charging no solamente es la forma de controlar los sistemas y gestionarlos, sino de también analizar toda la información que obtenemos a partir de estas sesiones de carga. Y ahí es como por medio de esto podemos obtener temas de mantenimiento preventivo y también darle un trazo comercial o un trazo económico a los proyectos de bahías de carga para decirle a los CPOs cuándo es necesario ampliar sus estaciones, si hay un factor de uso lo suficientemente alto que se justifique. Entonces, todo esto lo podemos hacer por medio del análisis de la información. Buenísimo. Entonces, ahí, ¿cierto? Tenemos una captura de pantalla de nuestro software. Esta es una captura real, ¿cierto? Uptime del cargador, es decir, cuánto tiempo ha estado operativo, cuánto tiempo en falla, cuánto tiempo ocupado. Permite tomar muchas decisiones. Solo un ejemplo de cómo la importancia de la inteligencia a la hora de plantear proyectos de electromovilidad. Así que, bueno, muchas gracias Alejandro, Fernando, por esta exposición tan detallada. Hay muchas más cosas que conversar en torno a la electromovilidad, ¿cierto? De hecho, ya estábamos pensando hacer un segundo webinar, así que estén atentos a las noticias al respecto. Pero definitivamente es algo esencial. Cuando armas un proyecto de electromovilidad, bueno, aprovecha de pensarlo bien. Estamos recién partiendo y por tanto hay mucho espacio para optimizar, hay mucho espacio para pensar bien las cosas y no cometer hoy día errores que te van a pesar en el corto, mediano y largo plazo. Si quieren, de hecho, hablar con nosotros de algún proyecto de electromovilidad, estaríamos muy contentos ahí de conversar al respecto. Vamos a dejar un enlace en los comentarios para que puedan contactarnos. Puede ser por correo también, ¿cierto? Ahí ya está mi correo en pantalla. Y, por supuesto, vamos a ir a las preguntas del público. Entonces, vamos a empezar aquí con las preguntas. Voy a empezar a revisar cuáles hay y vamos a ir preguntando, abordando cada una. A ver, por ejemplo, aquí Mario Guerra hace una pregunta muy interesante, ¿cierto? ¿Puedes tener en cargadores con costo tarifas diferenciadas según el cliente, manejado con tarjetas RFID? Sí, por supuesto. Ahí, Alejandro, gracias. Sí, sí, por supuesto. Tú puedes tener allí tarifas diferenciadas para usuarios RFID y eso lo permite directamente el control. Entonces, ya el tema de la plataforma tiene que ver más con temas de facturación y recaudo, pero la gestión, digamos, de las tarifas se hace desde la base interna, se puede manejar con el tema de RFID sin problema. Buenísimo. Bien, muchas gracias, Alejandro. De hecho, el software, ¿cierto?, permite hacer esa distinción, pero organiza inteligencia para avanzar en ello. Bueno, aquí hay una pregunta interesante también sobre las garantías. Miguel Urrea dice, podemos mencionar brevemente, ¿cierto?, por la hora, el tema de los cargadores y garantía de las marcas, si es que se usan cargadores de diferentes tipos y marcas. Fernando, no sé si quieres comentar ahí al respecto. Perdón, se me cortó un poquito. ¿Cuál fue la pregunta? Si es que puede hablar del tema de los cargadores y la garantía de las marcas, si se usan cargadores de diferentes tipos y marcas. Ya, no, de hecho no hay problema con las garantías. Al final los cargadores son todos universales y al final todos tienen que cumplir la normativa vigente, que es la normativa IEC. Ahí depende el número, depende si es cargadores AC o DC. Al menos en Chile, todos los cargadores que se instalan tienen que estar certificados ante la SEC, que es la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que regula al final que todos los cargadores cumplan la norma. Y de hecho, cuando uno instala cargadores, tienen que cumplir una segunda normativa, que es el TE6, que al final uno tiene que
demostrar que la instalación se hizo de acuerdo a las normas y tiene las protecciones necesarias para poder operar de manera correcta y que el usuario no tenga ningún problema cargando, ya sea su integridad física no se vea en riesgo al tratar de cargar y tampoco el vehículo sufra ningún daño. Por supuesto, ahí complemento que para Colombia hay un homólogo que es toda la normatividad RETIE y es exactamente el mismo fundamento requerido certificación de uso final especial en dado caso de que se exija. Buenísimo. Ahí uno con el comentario, la pregunta de Jairo Rico, ¿cierto? Normativas aplicables hoy día. La verdad es que las normativas son distintas en cada país. Algunas se basan en la experiencia de algunos países, otras en otros. Algunas son más exigentes, otras son más laxas. Depende del país. Entonces, ahí también, si tienen consultas sobre algo en particular, pueden escribirnos al correo, cierto que ya pusimos en pantalla y voy a dejarlo también aquí en el chat. Pero muy relevante, obviamente, cuando se hace una instalación, como decía en su momento Fernando, que todo esté en regla. No podemos hacer una instalación, cierto, que después tenga fallas simplemente porque no se hicieron las cosas como correspondía. Hay una pregunta también sobre el tema de la carga, estoy buscando aquí entre muchos comentarios. ¿Qué opinan sobre colocar un cargador de 22 kilowatts trifásico en supermercados? Fernando, ahí ya lo compartimos, ¿cierto? Pero para redondear ahí la respuesta a ese caso. Ya, o sea, al menos mi recomendación sería no instalar cargadores de 22 kilowatts trifásicos, por dos razones. Por una, por la que vimos que tenemos más pérdidas cuando se conectan vehículos monofásicos, que son la mayoría. Y segundo, porque vehículos con cargadores internos de 22 kilowatts prácticamente no existen. Creo que ya están empezando a salir, pero son vehículos de muy, muy alta gama. O sea, estamos hablando de Lotus, Porsche, de ese tipo de vehículos. O sea, van a haber muy, muy pocos autos con 22 kilowatts. Los que sí existen son vehículos de 11 kilowatts. ¿Y por qué entonces se instalan cargadores de 22 kilowatts y no de 11 kilowatts? Por la razón de que 11 kilowatts son 16 amperes por fase. Entonces, si yo conecto un vehículo monofásico a un cargador de 11 kilowatts, como mi vehículo va a querer sacar 32 amperes por una sola fase, el cargador no va a ser capaz de entregárselos y le va a entregar solamente 16. Y por lo tanto va a estar cargando a la mitad de potencia que con un cargador monofásico. Por eso los cargadores de 11 kilowatts prácticamente no se instalan. Se instalan de 7 o de 22, pero al menos mi recomendación es instalar cargadores de 7 kilowatts. Existen de hecho cargadores de hecho acá en Chile hay algunos instalados en algunos Walmart, de 22 kilowatts, pero que son cargadores de C. Y ahí sí son capaces de entregar los 22 kilowatts que se mencionan ahí. Y eso sí es recomendable hacerlo, de 22 kilowatts, de hecho, ojalá de 30 y 60. Buenísimo. Muchas gracias, Fernando. Ahí nuevamente es cierto, importante la distinción entre corriente alterna, corriente continua, cuando vemos todos estos proyectos. Y hay otras preguntas también, de hecho, quizás preguntas más de fondo. Fernando, si quieres responder esta de Sebastián, si es que hay, y con una acotación, ¿hay cargadores suficientes en Chile con lo que se han vendido de carros eléctricos hasta ahora? Y quizás sería interesante hacer la pregunta para todos los países, ¿cierto? ¿Estamos preparados en Latinoamérica con la cantidad de cargadores que hay para los autos eléctricos que están entrando? Claro, la verdad, o sea, para ser honesto, hoy día no. Faltan cargadores. Faltan, de hecho, bastantes cargadores. Y es un fenómeno que se ha dado en todos los países que ya van más adelantados que nosotros en electromovilidad. Ya estamos en el punto en que la cantidad de vehículos empieza a crecer de manera exponencial, pero los cargadores siguen creciendo de manera lineal. Entonces, hace, por ejemplo, 5 años, los cargadores sobraban. O sea, yo iba con mi vehículo eléctrico a cualquier cargador y siempre estaban vacíos. Pero este año, sobre todo este año, se han vendido una cantidad de vehículos impresionante, uno va y los cargadores siempre están ocupados. Y siempre toca hacer cola y la verdad se está transformando en un problema poder cargar. Y ojalá que los operadores de carga empiecen a instalar cargadores más rápido, porque de hecho este año en Chile se han instalado menos cargadores que el año pasado, y eso que se han vendido el triple de vehículos eléctricos que el año pasado. Hay un punto muy importante, ¿cierto? Hay una típica discusión que se dice es huevo o la gallina, ¿cierto? Que es primero. No van a haber autos eléctricos si no hay cargadores, pero no van a haber cargadores si no hay autos eléctricos. Entonces, por supuesto que es algo que quisiéramos que fuera creciendo de la mano. En el link estamos procurando
crecer en la instalación de cargadores. Ya hemos instalado varios, como mencionábamos, ¿cierto? Durante la exposición, el primer supercharger de Tesla aquí en Sudamérica, pero definitivamente faltan más cargadores. Y eso de la mano también con una mejor experiencia de carga, porque da lo mismo que hayan 10.000 cargadores, si los cargadores no funcionan, si tienen mala experiencia, al final es casi como que no hubieran. Entonces también procurando como en el link darle una buena experiencia a los usuarios en los cargadores que están conectados a nuestra plataforma, eso ayuda a darle un mejor uso. De hecho, sin ir más lejos, en Chile tenemos el caso de un operador de carga pública que tomó nuestra aplicación para poder empezar con el tema de la venta de carga y la experiencia mejoró considerablemente y hoy día es el mismo número de cargadores, pero entregan muchas más sesiones de carga y por tanto es como que se hubieran multiplicado los cargadores, porque hoy día sí funcionan muy bien con buena experiencia. Entonces, bueno, hay muchas consultas en el chat, lamentablemente por tiempo no alcanzamos a abordarlas, entonces una vez más voy a dejar mi correo acá en el chat para quienes quieran compartir sus preguntas. De todas formas, por supuesto, quedan respaldadas todas estas preguntas para nosotros y por tanto, ojalá dentro de este mismo día, ¿cierto? Pero como son tantas preguntas, no sé si voy a alcanzar a responder todas, ¿cierto? Pero vamos a ir respondiendo ahí a cada una de ellas. Y por supuesto, si quieren también evaluar algún proyecto en particular, les recuerdo también que pueden ingresar a nuestra página web www.enerlink.com y desde ahí pueden, por supuesto, conocer más de nuestras soluciones y ahí mismo también solicitar una conversación con nosotros. Hay un botón que dice conversemos y ahí mismo pueden entonces acercarse a nosotros. Y también pueden hacerlo en este enlace que les voy a compartir aquí también en el chat. Muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias a Alejandro y Fernando por esta muy buena exposición. Gracias también Felipe, que es nuestro compañero que está ahí tras los controles, haciendo que esto funcione impecable, a pesar de mis problemas del internet. Nuevamente, disculpas por eso. Y estén atentos, porque como dijimos, quedamos con ganas de más, así que probablemente vamos a compartirles información de un siguiente webinar en los próximos días. Muchas gracias y que tengan muy buen día, muy buena tarde, según desde donde nos están viendo. Chao, chao. Chao, chao. Hasta luego.